Victoria. La palabra victoria es un sustantivo femenino que hace referencia a la superioridad, la ventaja, la supremacía, la prelación, la virtud, el provecho, la prerrogativa, la preeminencia, mérito o excelencia que se consigue del contrario en una disputa, pleito, pugna, batalla, combate, contienda o pelea. Y también se refiere a la sujeción, dominio o vencimiento que se obtiene sobre los malos hábitos, vicios y pasiones. Etimológicamente, la palabra victoria es de origen latín, que se compone del sufijo victor, que significa vencedor, más el sufijo ia, que significa cualidad, es decir, la cualidad del vencedor. En griego, la palabra victoria es nike, que significa triunfo. La victoria supone combate y riesgo de derrota. En la Biblia, la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra victoria significa ventaja o resultado positivo que se obtiene en una lucha o el resultado positivo en una guerra, en un conflicto o en una empresa en la que hay tensiones o adversarios. La palabra victoria se asocia con el poder de Dios, con los triunfos y las derrotas de los israelitas, con las profecías de los últimos tiempos, con el triunfo del Señor Jesucristo sobre Satanás, el pecado y la muerte, y con el triunfo de los justos sobre el pecado. La vida cristiana es una batalla decisiva e importante para todo verdadero creyente nacido de nuevo, su bienestar personal, el de su familia y el de su entorno social, en donde su comportamiento es parte importante. Es por eso que el verdadero creyente nacido de nuevo debe ser influenciado por Dios y por su palabra, para que se ocupe en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Y no se ocupe en todo lo que hay en el mundo como lo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que no provienen del Padre sino del mundo. Porque todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. Veamos lo que podemos aprender sobre la victoria en la narración del enfrentamiento del rey Asa del reino del sur sobre el rey Sera, etíope de Edom. Asa fue el tercer rey de Judá y el quinto de la casa de David. Cuando murió su padre Abdías, Asa tomó el reinado. Asa era bisnieto de Salomón y tataranieto de David, y él reinó en el lugar de su padre Abdías, y reinó 41 años en Jerusalén, y durante su reinado hubo paz. Asa hizo lo que era bueno y agradable ante los ojos de Dios. Mandó a quitar de todas las ciudades de Judá los altares y santuarios paganos y los altares de incienso en los que el pueblo adoraba a dioses falsos. Destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes y símbolos de la diosa Acera. Además, le ordenó a toda la gente de Judá
que adorara a Jehová, el Dios de sus antepasados, y que siempre obedecieran su ley. Y bajo su reinado, el rey Asa gozó con todo el pueblo de paz. Aprovechando que había paz, Asa le dijo al pueblo: Dios nos ha permitido estar en paz con nuestros enemigos, pues hemos vuelto a obedecer sus mandamientos. Ahora es el momento de reforzar la seguridad en nuestras ciudades. Vamos a construir murallas alrededor de ellas y torres, puertas con buenos seguros. El pueblo estuvo de acuerdo y logró fortalecer las ciudades con gran éxito. Tiempo después, Sera, que era de Etiopía, le declaró la guerra a Judá. Sera tenía un ejército de 1.000.000 de soldados y 300 carros de guerra. Y llegó hasta Maresá, muy cerca de Jerusalén. Aunque Asa tenía un ejército de valientes soldados armados con escudos y lanzas, eran apenas 300.000 soldados de la tribu de Judá y 280.000 de la tribu de Benjamín. Sin embargo, así decidió enfrentarse a Sera y a su ejército. Entonces colocó a sus hombres en posición para la batalla en el valle de Cefata, que está muy cerca de Maresá. Luego oró a Dios diciendo: Dios nuestro, nos hemos atrevido a pelear contra este ejército tan grande porque confiamos en ti y queremos honrarte. No hay nadie como tú para ayudar al débil y liberarlo del poderoso. Por eso te rogamos que nos ayudes. Tú eres nuestro Dios. Sabemos que nadie te puede vencer. Y efectivamente, Dios y su ejército acabaron con los etíopes. Sera y su ejército salieron huyendo, pero los hombres de Judá los persiguieron hasta Gerar y los mataron. Los mataron a todos sin dejar un solo etíope vivo. Luego se apoderaron de todas sus pertenencias. Al ver esto, la gente de los poblados cercanos tuvieron mucho miedo de Dios. Y el ejército de Judá se aprovechó de eso para quitarle a esa gente sus abundantes riquezas. Atacaron también los campamentos donde había ganado, apoderándose de muchísimas ovejas, camellos. Y finalmente volvieron a Jerusalén. En esta narración tenemos 4 cosas que el rey Asa hizo para obtener la victoria en el enfrentamiento contra el rey Sera, etíope de Edom. La primera: debe haber una relación íntima con Dios. Asa mismo, en primer lugar, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. De acuerdo con la que la Biblia dice que Asa hizo, las preguntas que surgen son: ¿acaso lo bueno y lo recto no es lo mismo? ¿Es posible ser bueno sin ser recto? ¿Es posible ser recto sin ser bueno?
La bondad es un sentimiento y la rectitud es un atributo, ambos del ser humano, que mueven su comportamiento. Por lo que la respuesta a la pregunta, ¿acaso lo bueno y lo recto no es lo mismo? Pues la respuesta es no. Lo bueno y lo recto no son lo mismo. La bondad como algo interno en el ser humano y la rectitud como una manifestación externa pueden ser expresados una sin la otra, por lo que la respuesta a la pregunta ¿es posible ser bueno sin ser recto? Es sí. Es posible ser bueno sin ser recto. Y la respuesta a la pregunta ¿es posible ser recto sin ser bueno? Es sí. Sí es posible ser recto sin ser bueno. La Biblia, la palabra de Dios, nos da varios ejemplos de ser bueno sin ser recto. En la parábola del fariseo y el publicano, en donde el mismo fariseo se califica a sí mismo como justo cumplidor de las normas, algo que no era suficiente ante los ojos de Dios. ¿Cuántas personas dan limosnas para hacer su propia justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos de forma hipócrita, para ser alabados por los hombres, y mienten y estafan en sus negocios? Cuando María de Betania, hermana de Marta y de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, llenándose la casa del olor del perfume. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos del Señor Jesucristo, que fue bueno con los pobres, pues ahí quedó claro que era bueno cuando le dijo a Jesús: ¿por qué ese perfume no es vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Judas no era recto, lo que quedó claro cuando la Biblia nos dice claramente que eso que dijo no era porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. También la Biblia nos da ejemplos de ser recto sin ser bueno. Jacobo y Juan, otros 2 discípulos del Señor Jesucristo, eran rectos, pero no buenos. Y esto quedó evidenciado cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo y decidió ir a Jerusalén y envió a unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que buscaran un lugar donde pasar la noche. Pero la gente de esa región no quiso recibir a Jesús porque sabían que él viajaba a Jerusalén. Entonces, cuando Jacobo y Juan vieron lo que había pasado, le dijeron a Jesús: Señor, permítenos orar para que caiga fuego del cielo y destruya a todos los que viven aquí. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. El hermano del hijo pródigo fue recto, pero no bueno. Mientras estaba trabajando en el campo, su hermano menor regresó sano y salvo a casa de su padre, quien corrió a recibirlo, lo vistió, le puso un anillo, ordenó que se matara el ternero más gordo y que se hiciera una fiesta. Cuando este hermano mayor regresó de trabajar en el campo, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? Y luego de enterarse de lo que pasaba, se enojó mucho y no quiso entrar, al punto que su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo:
He trabajado para ti desde hace muchos años. Nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve este hijo tuyo después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. Definitivamente, este hermano mayor había hecho lo recto, trabajando para su padre y obedeciéndola por muchos años. Pero al momento de mostrar bondad para con su hermano, no lo hizo. El verdadero creyente nacido de nuevo que desee vivir agradando a Dios debe hacer lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. No solo por cumplir con cosas externas, es decir, lo recto, sino debe caminar por razones internas, es decir, lo bueno. Este es el justo equilibrio para hacer nuestras vidas, nuestras familias y nuestro entorno social un lugar donde la paz de Dios sea una realidad. La segunda, debe haber preparación. En segundo lugar, Asa aprovechó que había paz y le dijo al pueblo: Dios nos ha permitido estar en paz con nuestros enemigos, pues hemos vuelto a obedecer sus mandatos. Ahora es el momento de reforzar la seguridad de nuestras ciudades. Vamos a construir murallas alrededor de ellas, torres y puertas con buenos seguros. Y el pueblo estuvo de acuerdo y Asa logró fortalecer las ciudades con gran éxito, haciendo por lo menos 4 cosas. Lo primero que hizo fue edificó. Asa edificó ciudades fortificadas. Edificar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es más que expansión. Significa fortalecer, es decir, dar vigor y fuerza, arraigar y sobreedificar, enfatizando el papel del aprendizaje y la enseñanza sólida, así como la interacción de los miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, que implica un bien al que se debe orientar todo lo demás, haciéndolo todo para edificación. El proceso de edificación en el verdadero creyente nacido de nuevo se inicia cuando recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pues Él es la piedra principal del ángulo en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en donde los verdaderos creyentes nacidos de nuevo son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si queremos ser fortalecidos, tener vigor y fuerza, tenemos que ser edificados para que arraigados y sobreedificados en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo, podamos estar preparados contra futuras contingencias y así asegurarnos siempre la victoria. Crecer para ser templos santos en el Señor, siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo segundo que hizo, amuralló. Asa construyó murallas alrededor de las ciudades que edificó. Amurallar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, significa rodear con muros, que son una pared muy fuerte, gruesa y alta, que se edificaba alrededor de una ciudad como un sistema militar de fortificación para fines de defensa.
aislando de los de afuera y asegurando a los de adentro. Y también como representación de protección, seguridad y salvación que vienen de Dios. En su caminar con el Señor y en el proceso de santificación progresiva, el verdadero creyente nacido de nuevo debe tener la plena convicción que Dios le da su protección, lo salva con su gran poder y le concede la victoria, que no desamparará a sus santos, quienes siempre serán guardados, que Él es el Dios de su salvación, en quien puede esperar todo el día. Como Asá, el verdadero creyente nacido de nuevo debe estar seguro que el Señor ha prometido ser un muro alrededor de él. Pero el verdadero creyente también tiene que hacer su parte, construyendo alrededor de él para estar protegido, guardado, seguro y a salvo. Por lo que debe apartarse de los incrédulos. No debe tocar lo impuro para que Dios pueda aceptarlo y gozar de la relación paternal que Dios está ofreciendo a través del Señor Jesucristo, tal como Dios, el Todopoderoso, lo ha afirmado. Lo tercero que hizo, levantó torres. Asa levantó torres en las murallas que se levantaron alrededor de las ciudades que edificó. Torre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es la palabra que se usa para referirse a una construcción sólida, generalmente mucho más alta que ancha, que se levantaban como puestos militares con propósitos de vigilancia defensivos y ofensivos en las ciudades fortificadas, o para proteger las viñas de las incursiones de los intrusos, o para proteger a los pastores, o para proteger las rutas de las caravanas de personas que vagaban en el desierto con malos fines. Otro uso que tenían las torres por su sólida construcción era como lugares de refugio para los habitantes de la ciudad cuando parte del muro defensivo había sido destruido por los enemigos. Como parte de las ciudades fortificadas, estas torres se construían a intervalos regulares en la estructura de los muros, en las esquinas o una a cada lado de la puerta de entrada en la ciudad. En su relación con el Señor, todo verdadero creyente nacido de nuevo debe conocer, entender y discernir que si se mira al Señor con fe y obediencia, el Señor será su refugio y torre fuerte delante de sus enemigos. Hay que conocer, entender y discernir lo que el nombre de Dios significa y lo que representa para no tener nada que temer, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Que todo verdadero creyente nacido de nuevo que corre hacia Él será levantado. Lo cuarto que hizo, Asa no distrajo la atención de sus enemigos para que lo agarraran desprevenido a causa de la paz que Dios les había permitido tener con sus enemigos. Y mantuvo su ejército formado con soldados armados, valientes y diestros. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el verdadero creyente nacido de nuevo es un soldado del Señor Jesucristo, y como soldado diestro se espera
que tenga pleno conocimiento de lo que hace, es decir, que conozca bien la estructura de mando, que conozca el poder de las armas que tiene, que tenga su objetivo claro y que conozca al enemigo y sus estrategias. También se espera que emocionalmente sea estable, es decir, que no se inmute ante las vicisitudes de la batalla, que luche con carácter, con confianza, sabiendo que es capaz de obtener la victoria. La tercera cosa que se espera de un buen soldado de Jesucristo es que esté en buen estado físico, es decir, que goce de buena salud. Y la cuarta cosa que se espera de un soldado del Señor Jesucristo es que sea fácil de identificar por la disciplina que muestra en la forma de tratar a los demás, en la expresión de su rostro, en el vestido y en su vocabulario. En su caminar con el Señor en este mundo, el verdadero creyente nacido de nuevo debe tener la plena convicción que es un soldado del Señor Jesucristo y que junto con todos los verdaderos creyentes nacidos de nuevo forman parte de un ejército comandado por el mismo Señor Jesucristo. También el verdadero creyente nacido de nuevo debe estar plenamente consciente que en este mundo tendrá aflicción y que debe tener el coraje de enfrentar las aflicciones con la confianza que el Señor Jesucristo ha vencido al mundo y que a pesar de vivir una vida haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, pues vendrán luchas, por lo que debe armarse, vistiéndose con toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, en una lucha que no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La tercera, debe haber lucha. En tercer lugar, Asa tuvo que enfrentarse en el valle de Cefata junto a Maresá, a Sera, etíope, quien le declaró la guerra. Y lo tuvo que enfrentar con un ejército que era 42% más pequeño y sin los 300 carros de guerra que tenía Sera, etíope. Sera significa levantamiento. Era descendiente de Esaú, a quien la Biblia, la palabra de Dios, califica como profano, es decir, una persona que no demostraba respeto debido a las cosas sagradas, que no es sagrado ni sirve para usos sagrados, sino puramente secular, asociado con lo que hay en el mundo, que no proviene del Padre, sino del mundo. Etíope significa negrura, cara tostada o quemado por el sol, asociado con Egipto, con opresión y con incredulidad. Maresá significa a la cabeza o posesión, asociado con la lucha contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Asa reconoce que contra semejante enemigo no tiene fuerza. Y que a pesar de su preparación en lo natural, esto solo le serviría de base. Así que decidió acudir a Dios en oración, a quien le dijo: Dios nuestro, nos hemos atrevido a pelear contra este ejército tan grande porque confiamos en ti y queremos honrarte. No hay nadie como tú para ayudar al débil y liberarlo del poderoso. Por eso te rogamos nos ayudes. Tú eres nuestro Dios. Sabemos que nadie te puede vencer. Su mirada
estaba en Dios, no en su enemigo. Su confianza no estaba en todo lo que él pudo haber preparado, aunque fue bueno que lo preparara, sino su confianza estaba en Dios. El verdadero creyente nacido de nuevo debe aprender a entender y discernir que cuando está haciendo lo bueno, lo recto delante de los ojos de Jehová, todas las luchas que enfrenta en este mundo siempre son espirituales y que a pesar de lo difícil que pueda ser presentarse la situación, siempre se debe apoyar en el Señor, porque allí está el secreto de la victoria. La cuarta, experimentó la victoria. Victoria espiritual, la que se hizo sobre Sera, Etíope y Maresá, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el mundo, la opresión del mundo, la incredulidad que hay en el mundo, y sobre principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Victoria moral, también sobre la gente de los poblados cercanos, sobre quienes el terror de Jehová cayó. Y victoria material. El ejército de Judá se aprovechó quitándole a esa gente sus abundantes riquezas y se apoderaron del ganado y de muchísimas ovejas y camellos que había en los campamentos. Asa obtuvo la victoria en la batalla contra Sera etíope a pesar de estar naturalmente en desventaja, porque afrontó la lucha acudiendo confiadamente a Dios con el propósito de honrarlo, reconociéndolo como su Dios y que solo Él podía ayudarlos porque nadie puede vencer a Dios. La victoria es la salida triunfal que se obtiene en una situación de lucha en donde hay conflictos, tensiones o adversarios, así como la salida triunfal sobre los malos hábitos, los vicios y las pasiones. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña y nos instruye que victoria se asocia con el poder de Dios, con los triunfos y las derrotas de los israelitas, con las profecías de los últimos tiempos, con el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre Satanás, el pecado y la muerte, y con el triunfo de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo sobre el pecado. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña a través de la narración de la historia de la victoria del rey Asa sobre el rey Sera etíope de Edom, que para que un verdadero creyente nacido de nuevo tenga la victoria en cualquier situación adversa en su vida, debe tener una relación íntima con Dios, haciendo todo lo que es bueno y recto delante de sus ojos. Debe estar siempre preparado para hacerle frente a las acechanzas del enemigo, edificándose, levantando muros, levantando torres y estar siempre vestido con toda la armadura de Dios. Debe estar consciente que mientras viva en este mundo, a pesar de los tiempos de paz, siempre tendrá luchas contra su propia carne, contra el mundo, contra Satanás, sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y sus huestes espirituales de maldad. Debe tener la confianza, como un verdadero creyente nacido de nuevo, que por su fe siempre puede vencer al mundo, porque Jehová es quien da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, añadiendo a la victoria siempre las bendiciones de la conquista en el campo de la batalla.
Te invito a que en este momento hagas un pequeño alto en tu vida, a que mires en tu interior y si estás atravesando por situaciones difíciles de lucha, reafirmes tu fe en Dios. Te decidas a reestructurar esa relación y si es el caso, a restaurarla y a que sigas el ejemplo de Asa para que aprendas a salir adelante a partir de hoy en victoria de cualquier situación de lucha que enfrentas tú en tu caminar con Dios sobre este mundo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre nos enseña y nos instruye. Padre, gracias porque nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que nosotros tendríamos aflicciones en este mundo. Y como tus hijos, como verdaderos creyentes nacidos de nuevo, pues estamos mucho más expuestos a enfrentar situaciones difíciles a causa de nuestra fe en ti. Sabemos que tenemos una lucha permanente, pero también, Señor, hoy hemos aprendido que podemos hacerle frente porque la victoria la das tú. Y porque nosotros debemos aprender, entender y discernir que no solamente es cuestión de pedirte a ti que nos guardes, que nos protejas, sino que tenemos que hacer nuestra parte, que tenemos que hacer lo bueno y lo recto delante de ti, que tenemos que prepararnos para construir esos muros, esas torres, Padre, para que podamos estar seguros de que nuestra parte está bien hecha. Así que, Padre, danos la fuerza y la voluntad para mantener esa relación íntima contigo, a poder ser edificados día a día en esa relación contigo, para que cuando venga la lucha, para que cuando tengamos que enfrentarla estemos preparados con la confianza que tú eres quien das la victoria. Porque Señor Jesucristo venció a la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.